Hay algo perturbador en la manera en que la humanidad construye sus certezas. Durante siglos, millones de seres humanos han depositado su esperanza, su identidad y su sentido de propósito en la creencia de que un hombre nacido hace 2 milenios en una provincia olvidada del Imperio Romano no era simplemente un hombre, sino Dios encarnado. Esta afirmación, repetida con fervor en catedrales y susurrada en oraciones nocturnas, se sostiene sobre lo que sus defensores llaman pruebas irrefutables de la divinidad de Jesús. 7 pilares, dicen, sobre los cuales descansa toda la fe cristiana. 7 evidencias que supuestamente cierran cualquier puerta al escepticismo. Pero cuando uno se acerca a examinar estos pilares con la luz fría de la razón, con esa mirada que no busca confirmar, sino comprender, emerge una pregunta incómoda. ¿Son realmente pruebas o son más bien estrategias de persuasión? ¿Son demostraciones lógicas o construcciones narrativas diseñadas para impresionar a quienes ya desean creer? Esta pregunta no es nueva. En el siglo XVII, cuando Europa todavía temblaba bajo el peso de la autoridad eclesiástica, cuando la hoguera esperaba a quien osara pensar diferente, un hombre se atrevió a formularla con una claridad devastadora. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen no fue negar a Dios, sino redefinirlo de manera tan radical que toda la estructura de la religión organizada se tambaleaba ante sus palabras. Spinoza no era un ateo vulgar que rechazaba lo sagrado con desprecio. Era algo mucho más peligroso, un filósofo que amaba la verdad más que la comodidad de las certezas heredadas. Y cuando dirigió su atención hacia las supuestas pruebas de la divinidad de Jesús, lo que descubrió no fue evidencia sólida, sino un elaborado teatro de convicción, donde el deseo de creer había reemplazado al rigor del pensamiento. ¿Por qué comenzar aquí, con esta incomodidad? Porque en este preciso momento, mientras estas palabras viajan a través del tiempo y del espacio para llegar hasta donde tú estás ahora, en tu ciudad, en tu país, bajo tu cielo particular, existe la posibilidad de un despertar. Tal vez estés leyendo esto desde Buenos Aires mientras el sol de la tarde entra por tu ventana, o quizás desde Barcelona en plena madrugada, incapaz de dormir porque algo en tu interior busca respuestas que las instituciones ya no pueden darte. Donde sea que te encuentres, cualquiera que sea la hora que marca tu reloj, este momento es una invitación. Escribe en los comentarios desde dónde nos lees, qué hora es en tu rincón del mundo. Deja una marca de tu presencia en esta conversación que trasciende fronteras y usos horarios. Y si estas palabras resuenan en ti, si sientes que alguien cercano necesita escuchar esta provocación, comparte este texto con esa persona, que llegue a quien debe llegar, como una bendición silenciosa que no impone sino que libera, que no promete certezas fáciles, sino el don más precioso, la valentía para cuestionar. Pero volvamos a esas 7 pruebas. La primera, nos dicen, son los milagros. Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a ciegos, resucitó muertos. ¿Cómo podría un simple mortal realizar tales prodigios? La lógica parece impecable. Solo Dios puede alterar las leyes naturales. Jesús alteró las leyes naturales. Por lo tanto, Jesús es Dios. Pero esta lógica descansa sobre una premisa que nunca se examina. ¿Realmente ocurrieron estos milagros? Y si ocurrieron, debemos interpretarlos necesariamente como evidencia de divinidad. Spinoza, con esa paciencia implacable característica de quien no teme las consecuencias de su razonamiento, diseccionó esta creencia hasta revelar su núcleo problemático. Los milagros, argumentaba, no pueden ser prueba de nada precisamente porque violan el orden natural que Dios mismo, si es que existe como causa primera, habría establecido. Un Dios que crea leyes naturales perfectas y luego las suspende para impresionar a los humanos
Es un Dios caprichoso, inconsistente, demasiado parecido a los tiranos terrenales que gobiernan por intimidación más que por justicia. ¿No resulta sospechoso que estos milagros nunca ocurrieran ante audiencias imparciales? ¿Que siempre hubiera testigos ya predispuestos a creer? ¿Que los relatos se escribieran décadas después de los supuestos eventos, cuando la memoria colectiva ya había transformado lo ordinario en extraordinario? La historia de la humanidad está repleta de relatos milagrosos asociados a figuras religiosas de todas las tradiciones. Buda caminó sobre el agua. Krishna multiplicó comida. Apolonio de Tiana realizó curaciones sobrenaturales casi idénticas a las de Jesús. ¿Acaso todos ellos eran divinos? ¿O acaso el milagro no es evidencia de divinidad, sino un recurso narrativo universal que las comunidades religiosas emplean para validar a sus fundadores? Spinoza sabía que hacer esta pregunta era peligroso. La comunidad judía ya lo había excomulgado por atreverse a pensar libremente. La Iglesia católica había prohibido sus obras. Pero él entendía algo fundamental, que la verdad, si realmente merece ese nombre, no puede temer al escrutinio. Y el primer pilar de la divinidad de Jesús, examinado bajo esa luz, comienza a parecer menos un fundamento sólido y más una construcción de arena que solo se sostiene si nadie la toca. La segunda prueba que se ofrece es el cumplimiento de profecías. Las escrituras hebreas, nos dicen, predijeron con precisión asombrosa la llegada del Mesías, y Jesús cumplió todas esas profecías. Nació en Belén, de una virgen, de la línea de David. Fue traicionado por 30 monedas de plata. Murió y resucitó al tercer día. La concordancia es tan perfecta que parece imposible que sea coincidencia. Pero aquí Spinoza nos invita a una operación intelectual incómoda, invertir el orden del razonamiento. ¿Y si los autores de los evangelios, escribiendo décadas después de la muerte de Jesús, con pleno conocimiento de las profecías mesiánicas, simplemente construyeron sus narrativas para que encajaran con esas expectativas? ¿Y si el cumplimiento de profecías no es evidencia de divinidad, sino de ingeniería narrativa? Después de todo, sabemos que los evangelios no son reportes periodísticos, sino textos teológicos escritos por creyentes para convencer a otros creyentes. Sus autores tenían toda la motivación del mundo para presentar a Jesús como el Mesías esperado. ¿Qué mejor manera de hacerlo que asegurarse de que cada detalle de su vida coincidiera con las profecías? Y hay algo más inquietante. Muchas de las supuestas profecías mesiánicas, cuando se examinan en su contexto original, no eran profecías mesiánicas en absoluto. El pasaje de Isaías sobre una virgen que dará a luz no hablaba originalmente de una virgen, sino de una mujer joven, y no se refería a eventos futuros, sino a la situación política inmediata de su tiempo. La profecía de Miqueas sobre Belén podría referirse metafóricamente al linaje davídico sin necesidad de nacimiento literal en esa ciudad. Los autores del Nuevo Testamento tomaron textos que originalmente tenían otros significados y los reinterpretaron a través del lente de su fe en Jesús. Esto no es necesariamente deshonestidad. Es hermenéutica, el arte de encontrar nuevos significados en textos antiguos, pero tampoco es evidencia objetiva de divinidad. Es interpretación motivada, el tipo de lectura que encuentra exactamente lo que busca encontrar. ¿Por qué la Iglesia ha presentado históricamente estas reinterpretaciones como si fueran hechos incontrovertibles? ¿Por qué teme admitir que la fe descansa no sobre certezas históricas, sino sobre decisiones interpretativas? ¿Acaso reconocer esto debilitaría la fe o la haría más honesta, más adulta, más digna de respeto? La tercera prueba es la resurrección. Sin ella, admite incluso Pablo, la fe cristiana es vana. Si Jesús no resucitó, entonces es simplemente un maestro sabio, más en la larga lista de maestros sabios que han vivido y muerto,
Pero si resucitó, si realmente venció la muerte, entonces la afirmación de su divinidad adquiere un peso imposible de ignorar. Los defensores de la fe presentan esta prueba como el golpe decisivo. Múltiples testigos vieron a Jesús después de su muerte. La tumba estaba vacía. Los discípulos transformaron su cobardía en valentía martirológica. ¿Qué explicación alternativa podría dar cuenta de estos hechos? Pero Spinoza, nuevamente, nos pide que hagamos una pausa. ¿Qué sabemos realmente sobre estos supuestos hechos? Los relatos de la resurrección en los evangelios son notablemente inconsistentes entre sí. ¿Quién fue primero a la tumba? ¿María Magdalena sola o con otras mujeres? ¿Cuántos ángeles había allí? ¿1, 2, ninguno? ¿Dónde se apareció primero Jesús resucitado? ¿En Galilea o en Jerusalén? Estas discrepancias, que los apologetas intentan armonizar con explicaciones cada vez más elaboradas, sugieren algo más simple, que los relatos de la resurrección son tradiciones narrativas que evolucionaron con el tiempo, no reportes de testigos oculares coordinados. Más aún, no tenemos ningún testimonio directo de los supuestos testigos de la resurrección. Lo que tenemos son textos escritos décadas después, por personas que no conocieron a Jesús en vida, que recopilan tradiciones orales transmitidas a través de comunidades de creyentes. Y sabemos algo importante sobre cómo funcionan las comunidades religiosas. Generan y amplifican narrativas que validan sus creencias centrales. Las apariciones post-mortem son un fenómeno común en las tradiciones religiosas. Los seguidores de muchos líderes espirituales han reportado visiones de sus maestros después de la muerte. ¿Son todas estas apariciones literalmente reales? ¿O son experiencias subjetivas intensas, combinaciones de duelo, esperanza y la profunda necesidad humana de creer que la muerte no es el final? Spinoza no descarta la sinceridad de los primeros cristianos. Probablemente creían genuinamente en lo que reportaban, pero la sinceridad de la creencia no es evidencia de la realidad objetiva de lo creído. Personas sinceras han creído en cosas falsas a lo largo de toda la historia humana. La pregunta no es si los primeros cristianos eran sinceros, sino si tenemos razones suficientes para compartir su interpretación de sus experiencias. Y aquí llegamos a algo fundamental en el pensamiento de Spinoza: la diferencia entre fe y conocimiento. La fe, argumentaba, pertenece al dominio de la obediencia y la práctica moral. El conocimiento pertenece al dominio de la razón y la evidencia. Confundir estos dos ámbitos es la fuente de innumerables problemas. Cuando la religión intenta presentar sus afirmaciones de fe como si fueran hechos históricos verificables, invade el territorio de la razón y debe someterse a sus estándares. Y bajo esos estándares, la resurrección no pasa la prueba. No porque sea imposible en algún sentido metafísico abstracto, sino porque no tenemos el tipo de evidencia que normalmente requerimos para aceptar afirmaciones extraordinarias. Si un amigo te dijera hoy que ha visto a alguien resucitar de entre los muertos, ¿lo creerías inmediatamente o pedirías evidencia extraordinaria para una afirmación extraordinaria? Porque entonces aplicamos un estándar diferente a afirmaciones similares hechas hace 2000 años. La cuarta prueba es la transformación moral que Jesús operó en el mundo. Antes de él, se argumenta, la humanidad estaba sumida en la oscuridad ética. Después de él, surgió una nueva concepción del amor, la compasión y la dignidad humana. Solo un ser divino podría catalizar un cambio moral de tal magnitud. Pero esta afirmación revela una ignorancia profunda sobre la historia de la ética humana. Siglos antes de Jesús, Buda enseñaba la compasión universal y el desapego como camino hacia el fin del sufrimiento. Confucio desarrollaba una ética de la reciprocidad y el respeto que transformaría la civilización china.
Los filósofos estoicos grecorromanos predicaban la igualdad fundamental de todos los seres humanos y la necesidad de vivir según la razón y la virtud. Las enseñanzas éticas de Jesús, por muy hermosas que sean, no surgieron en un vacío. Son parte de una corriente más amplia de desarrollo moral humano, influenciadas por las tradiciones proféticas judías y por las corrientes filosóficas helenísticas de su tiempo. Además, ¿realmente el cristianismo ha sido una fuerza moral consistentemente elevadora? La historia cuenta otra historia más complicada. En nombre de Cristo se han perpetrado las cruzadas, la Inquisición, la caza de brujas, la justificación de la esclavitud, la opresión de las mujeres, la persecución de minorías sexuales. ¿Cómo reconciliamos estos horrores con la afirmación de que Jesús trajo una transformación moral única? Los defensores dirán que estos son abusos del verdadero mensaje de Jesús, no ejemplos de él. Pero precisamente este punto revela el problema. Si el mensaje es tan ambiguo que puede usarse tanto para justificar la compasión como la crueldad, ¿en qué sentido es divinamente superior? Spinoza observaba que las religiones organizadas tienden a convertirse en instrumentos de control social más que en vehículos de iluminación espiritual. Los líderes religiosos, advirtió, frecuentemente usan el miedo y la superstición para mantener su poder sobre las masas. La verdadera virtud, argumentaba, no necesita amenazas de castigo eterno ni promesas de recompensa celestial. La verdadera virtud emerge cuando comprendemos racionalmente que nuestro bienestar está conectado con el bienestar de otros, que la justicia no es arbitraria, sino una expresión de la estructura misma de la realidad. No es revelador que las instituciones religiosas hayan históricamente resistido el progreso moral. La Iglesia defendió la esclavitud hasta que ya no pudo mantener esa posición. Se opuso a los derechos de las mujeres, condenó la ciencia cuando desafiaba sus dogmas. Si Jesús realmente trajo una transformación moral única y divina, ¿por qué sus representantes institucionales han estado tan frecuentemente del lado equivocado de la historia? La respuesta incómoda es que la moralidad no fluye de la divinidad revelada, sino del razonamiento humano, del debate, del conflicto, del aprendizaje gradual a través de errores dolorosos. Atribuir el progreso moral a la influencia divina de Jesús es una simplificación que ignora la complejidad real de cómo las sociedades humanas desarrollan sus valores éticos. La quinta prueba es la autoridad de la propia enseñanza de Jesús. Cuando hablaba, nos dicen, lo hacía con una autoridad que dejaba a sus oyentes asombrados. No citaba a otros maestros, hablaba con voz propia. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esta autoafirmación directa, asumir la autoridad para reinterpretar la ley sagrada, solo podría venir de alguien con autoridad divina. Pero nuevamente, Spinoza nos pide que consideremos alternativas. ¿Es la autoridad retórica evidencia de divinidad o simplemente evidencia de carisma? La historia está llena de maestros carismáticos cuyas palabras cautivaron a multitudes. Algunos fueron profundos filósofos, otros fueron charlatanes peligrosos. El carisma por sí mismo no distingue lo divino de lo meramente humano. Y hay algo más. Los evangelios fueron escritos por seguidores de Jesús que ya creían en su divinidad. Es natural que presentaran sus enseñanzas del modo más impresionante posible. Los dichos de Jesús que conocemos han sido filtrados, seleccionados y probablemente embellecidos por comunidades de creyentes. No tenemos acceso directo a cómo habló realmente o qué impacto tuvo su voz sin el filtro de la fe posterior. Y debemos preguntarnos, ¿qué hay de tan único en las enseñanzas de Jesús? La regla de oro, amar al prójimo como a uno mismo, ya existía en el judaísmo antes de él. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Aparece en las enseñanzas de Hillel, un rabino contemporáneo de Jesús.
La idea de perdonar a los enemigos, aunque radical, tampoco es única. Sócrates, enfrentando la muerte injusta, perdonó a sus acusadores. Los estoicos enseñaban el perdón como expresión de la razón. Las enseñanzas sobre la pobreza y el desapego material tienen paralelos en el budismo y en los filósofos cínicos griegos. Esto no disminuye la belleza de las enseñanzas de Jesús. Las sitúa en su contexto histórico apropiado. Era un maestro sabio, un reformador profético, alguien que sintetizó y expresó de manera poderosa ideas que flotaban en el aire de su tiempo. Pero esta descripción no requiere divinidad, requiere humanidad excepcional, que es algo diferente. Spinoza insistía en que atribuir cualidades humanas excepcionales a la intervención divina es en realidad una forma de denigrar la capacidad humana. Cuando decimos que Jesús solo pudo enseñar sabiduría porque era Dios, implícitamente estamos diciendo que los humanos ordinarios no pueden alcanzar tal sabiduría por sus propios medios, pero la historia demuestra lo contrario. Humanos ordinarios, sin pretensiones de divinidad, han producido filosofías profundas, obras de arte sublimes, descubrimientos científicos revolucionarios. La grandeza humana no necesita explicación sobrenatural, es parte de lo que somos como especie. ¿Por qué entonces persistimos en buscar explicaciones divinas para lo que es admirablemente humano? Spinoza sugería que es porque la divinización sirve a propósitos institucionales. Un Jesús humano sabio puede ser emulado. Un Jesús divino debe ser adorado. La adoración requiere intermediarios, sacerdotes, instituciones. La emulación no. ¿A quién beneficia mantener la creencia en la divinidad de Jesús? A los buscadores sinceros de verdad, o a las estructuras de poder que derivan su autoridad de esa creencia. La sexta prueba es la expansión del cristianismo. En solo 3 siglos, argumentan los apologetas, pasó de ser una secta marginal judía a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Cómo podría una religión crecer tan rápidamente si no tuviera respaldo divino? La lógica parece convincente hasta que recordamos que el éxito no valida la verdad. El Islam se expandió aún más rápidamente que el cristianismo. ¿Significa esto que Mahoma tiene mayor respaldo divino que Jesús? El budismo se extendió por todo el continente asiático transformando civilizaciones enteras. ¿Es eso evidencia de la divinidad de Buda? Si usamos la expansión religiosa como criterio de verdad, terminamos en un relativismo donde todas las religiones exitosas son igualmente verdaderas, o en la conclusión absurda de que la popularidad determina la verdad teológica. Además, la expansión del cristianismo tiene explicaciones históricas perfectamente naturales. El Imperio Romano proporcionó la infraestructura necesaria, carreteras para viajar, una lengua común, el griego, relativa paz que facilitaba el movimiento de ideas. El cristianismo ofrecía algo atractivo en un mundo donde las viejas religiones paganas estaban perdiendo credibilidad. Una narrativa de salvación personal, comunidad inclusiva, sentido moral claro. Cuando Constantino lo adoptó por razones políticas complejas, el poder del Estado se puso al servicio de su expansión. Esto no es milagro divino, es sociología de la religión. Las ideas se propagan cuando encuentran terreno fértil, cuando ofrecen respuestas a necesidades psicológicas y sociales reales, cuando cuentan con recursos para su difusión. El cristianismo tuvo éxito porque era una buena idea en el momento adecuado, respaldada eventualmente por el poder político. Esto no lo hace divino, lo hace exitoso. Y Spinoza nos recuerda algo inquietante. El éxito de una religión frecuentemente depende de su capacidad para adaptarse, para absorber elementos de las culturas que encuentra, para hacer compromisos teológicos. El cristianismo que triunfó en Roma no era el cristianismo de Jesús o de los primeros discípulos. Era una religión que había incorporado filosofía platónica, estructura administrativa romana,
rituales de religiones mistéricas. La Trinidad, la naturaleza dual de Cristo, la veneración de santos, ninguna de estas doctrinas centrales del cristianismo posterior aparece claramente en las enseñanzas de Jesús tal como las conocemos. Surgieron de siglos de debate teológico, de concilios donde se decidían ortodoxias por votación, de compromisos políticos entre facciones rivales. Si el cristianismo fuera divinamente inspirado, ¿esperaríamos este nivel de evolución humana, demasiado humana, o esperaríamos claridad divina desde el principio? La séptima y última prueba es la más subjetiva, la experiencia personal de transformación. Millones de cristianos a lo largo de la historia han reportado encuentros personales con Jesús que transformaron sus vidas. Sintieron su presencia, experimentaron su amor, recibieron respuestas a oraciones. ¿Cómo puede descartarse el testimonio vivido de tantos millones? Esta es quizás la prueba más difícil de abordar porque apela no a la lógica, sino a la experiencia inmediata. Pero Spinoza, con toda su compasión por la experiencia humana sincera, sabía que debemos distinguir entre la realidad de la experiencia y la interpretación de esa experiencia. Nadie duda que las personas tienen experiencias espirituales profundas. La pregunta es, ¿qué explica mejor esas experiencias? ¿Intervención divina directa o la rica vida interior de la psique humana? Personas de todas las tradiciones religiosas reportan experiencias transformadoras con sus respectivas divinidades. Musulmanes sienten la presencia de Alá. Hindúes experimentan encuentros con Krishna o Shiva. Budistas alcanzan estados de iluminación que interpretan según su marco doctrinal. Incluso en contextos no religiosos, personas reportan experiencias trascendentes de unidad con el cosmos, de amor universal, de conocimiento directo de verdades profundas. Todas estas experiencias son reales en el sentido de que involucran encuentros con entidades objetivamente existentes. O son ventanas a las capacidades extraordinarias de la conciencia humana para generar experiencias significativas. Spinoza tendía hacia la segunda explicación. Para él, Dios no era una persona que intervenía en el mundo, sino la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe. Las experiencias espirituales, entonces, no son encuentros con una deidad personal, sino momentos en los que la mente humana se alinea con el orden del universo, comprende su lugar en el todo, siente la interconexión de todas las cosas. Esta explicación no trivializa la experiencia espiritual, la profundiza. En lugar de depender de la intervención caprichosa de una deidad que escoge a algunos y no a otros, sugiere que la trascendencia está potencialmente disponible para todos a través del cultivo de la comprensión racional y la vida ética. No necesitas creer en doctrinas específicas sobre Jesús para experimentar amor profundo, conexión con algo mayor que tú mismo, transformación de carácter. Necesitas cultivar ciertas prácticas, cierta apertura, cierta honestidad contigo mismo. ¿No es esto más digno de un Dios verdadero? Una divinidad que se revela no solo a quienes aceptan credos específicos, sino a todos quienes buscan con sinceridad. ¿Por qué entonces la Iglesia ha insistido tanto en que estas experiencias validan específicamente la divinidad de Jesús? Porque las experiencias personales, por muy reales que sean, son inherentemente ambiguas. Pueden interpretarse de múltiples maneras. La función de la doctrina religiosa es proporcionar el marco interpretativo, decirte qué significa tu experiencia antes de que tengas la oportunidad de descubrirlo por ti mismo. Cuando un cristiano tiene una experiencia espiritual profunda, se le dice inmediatamente, eso era Jesús. Cuando un musulmán tiene la misma experiencia, se le dice, eso era Alá. La experiencia es la misma, la interpretación es diferente.
Y la interpretación, Spinoza insistía, siempre está mediada por el contexto cultural, las expectativas previas, las narrativas que has absorbido desde la infancia. No estás encontrando a Jesús, estás interpretando una experiencia humana universal a través del lente de la tradición cristiana. Entonces, aquí estamos, habiendo examinado las 7 pruebas supuestamente irrefutables de la divinidad de Jesús. Y descubrimos que cada una de ellas es más frágil de lo que sus defensores admiten. Los milagros carecen de verificación independiente y son comunes a todas las tradiciones religiosas. Las profecías cumplidas resultan ser reinterpretaciones posteriores más que predicciones precisas. La resurrección descansa sobre testimonios inconsistentes de segunda mano. La transformación moral es exagerada y compartida con otras tradiciones. La autoridad de enseñanza es impresionante pero no única. La expansión del cristianismo tiene explicaciones sociológicas perfectamente naturales. Y las experiencias personales, por muy reales que sean, son interpretadas más que descubiertas. Ninguna de estas observaciones niega que Jesús fuera una figura notable, un maestro profundo, quizás incluso un revolucionario espiritual. Lo que niegan es que tengamos razones suficientes para afirmar su divinidad literal como hecho histórico verificable. ¿Por qué importa esta distinción? Porque cuando confundimos fe con conocimiento, cuando presentamos creencias como hechos, corrompemos tanto la religión como la razón. La religión se vuelve dogmática, defensiva, incapaz de adaptarse a nuevos conocimientos. La razón se ve forzada a defender lo indefendible o a rechazar en bloque cualquier cosa que huela a espiritualidad. Pero existe un camino intermedio, el camino que Spinoza vislumbró: honrar la búsqueda espiritual mientras mantenemos el rigor intelectual, reconocer el valor de las tradiciones religiosas sin pretender que sus narrativas míticas son reportes históricos literales. Parte 2. La fisura se abre lentamente al principio, casi imperceptible, como una grieta en el hielo sobre un lago congelado. Durante siglos, la cristiandad europea construyó su identidad sobre la convicción absoluta de que poseía la verdad revelada, la única verdad, la verdad que no admitía cuestionamiento. Esta certeza no era solo teológica, era política, social, psicológica. Definía quién tenías permiso para ser, qué pensamientos podías pensar, qué preguntas podías formular. Y en el corazón de esta estructura monolítica estaba la afirmación de la divinidad de Jesús. No como metáfora, no como símbolo, sino como hecho literal, histórico, irrefutable. Cuestionar esto no era simplemente disentir, era atacar los cimientos mismos de la civilización, o eso creían. Por eso cuando Baruch Spinoza, ese judío de Ámsterdam, expulsado de su propia comunidad por pensar demasiado libremente, dirigió su mirada analítica hacia los textos sagrados del cristianismo, no estaba simplemente filosofando. Estaba detonando una bomba de tiempo cuya onda expansiva todavía sentimos hoy. ¿Qué movía a este hombre? ¿Por qué arriesgar todo? Su seguridad, su reputación, la posibilidad misma de publicar sus ideas por cuestionar lo que millones aceptaban sin pestañear. La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Hay personas para quienes la verdad no es opcional, no es negociable, no puede ser subordinada a la conveniencia o la seguridad. Spinoza era una de esas raras almas para quienes la coherencia intelectual era una necesidad existencial. No podía vivir en la disonancia de afirmar públicamente lo que privadamente sabía que era falso. Y lo que sabía
Lo que su análisis meticuloso de las Escrituras había revelado era que los textos sagrados, tanto del judaísmo como del cristianismo, no eran revelaciones divinas caídas del cielo, sino productos profundamente humanos, escritos por personas con agendas específicas, en contextos históricos particulares, reflejando las limitaciones y prejuicios de sus autores. Esta conclusión no emergió de un deseo de destruir la fe, emergió de la aplicación simple, casi obvia, del mismo tipo de análisis histórico y textual que cualquier persona razonable aplicaría a cualquier otro documento antiguo. Si encontraras un texto que afirmara que su autor presenció eventos milagrosos, lo aceptarías inmediatamente como verdad literal. O buscarías corroboración independiente, examinarías el contexto histórico, considerarías motivaciones alternativas. Spinoza simplemente se negó a aplicar un estándar diferente a los textos religiosos. Los trató con el mismo respeto crítico que merecía cualquier texto importante. Y lo que descubrió cuando hizo esto era que los evangelios, lejos de ser reportes de testigos oculares confiables, eran documentos teológicos sofisticados, escritos generaciones después de los eventos que describían, por autores que nunca conocieron a Jesús, basándose en tradiciones orales que habían evolucionado significativamente. Las contradicciones abundaban. Los relatos de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas eran irreconciliables. Uno tenía a la familia huyendo a Egipto para escapar de Herodes. El otro los tenía regresando pacíficamente a Nazaret sin mencionar ninguna huida. Los relatos de la resurrección diferían en detalles cruciales. Los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan eran completamente diferentes en tono, contenido y complejidad teológica de los dichos concisos en los Evangelios sinópticos. ¿Era esto lo que esperarías de la revelación divina? Inconsistencia, contradicción, evolución teológica visible. ¿O era exactamente lo que esperarías de textos humanos escritos por comunidades diferentes con preocupaciones teológicas diferentes? Pero Spinoza fue más allá de señalar contradicciones textuales. Atacó algo más fundamental: la coherencia lógica de la idea misma de revelación divina a través de textos. Si Dios quería comunicar verdades esenciales a la humanidad, ¿por qué elegir el método más ambiguo posible, textos antiguos sujetos a traducción, interpretación, corrupción textual? ¿Por qué no inscribir la verdad directamente en las mentes de todos los humanos, o en la estructura misma de la realidad observable? El hecho de que dependamos de textos antiguos, escritos en lenguas muertas, preservados y transmitidos por instituciones con intereses propios, interpretados de maneras radicalmente diferentes por comunidades diferentes, esto no parece un plan divino eficiente. Parece exactamente lo que obtendrías si la religión fuera un fenómeno puramente humano, emergiendo orgánicamente de las necesidades psicológicas y sociales de comunidades, intentando dar sentido a su existencia. ¿Por qué la Iglesia reaccionó con tal furia ante estas ideas? Porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una teología alternativa. Estaba exponiendo el mecanismo mismo por el cual la autoridad religiosa se mantiene. La autoridad de la Iglesia descansaba sobre su afirmación de ser el único intérprete autorizado de la revelación divina. Si la revelación misma era cuestionable, si los textos sagrados eran documentos humanos falibles, entonces la autoridad de la Iglesia se evaporaba. Ya no podía reclamar acceso especial a la verdad divina. Ya no podía amenazar con castigo eterno a quienes disentían. Ya no podía exigir obediencia basándose en que hablaba en nombre de Dios. La obra de Spinoza no solo amenazaba doctrinas específicas, amenazaba todo el sistema de poder que se había construido sobre esas doctrinas. Y aquí llegamos al núcleo del conflicto entre fe y razón que ha definido la modernidad.
No es realmente un conflicto sobre hechos específicos, sobre si Jesús realizó milagros o resucitó de entre los muertos. Es un conflicto sobre autoridad epistemológica. ¿Quién decide qué es verdad? Instituciones religiosas que reclaman revelación divina o individuos aplicando razón crítica a la evidencia disponible. Para Spinoza, la respuesta era clara. La razón era la única guía confiable hacia la verdad. No la razón divorciada de la experiencia vivida, no el racionalismo frío que desprecia lo humano, sino la razón como la capacidad humana de comprender el orden del mundo, de distinguir lo real de lo ilusorio, lo sustancial de lo superficial. Pero aquí está la paradoja hermosa en el pensamiento de Spinoza. Mientras demolía las afirmaciones de la teología revelada, simultáneamente construía una visión de Dios más profunda, más coherente, más digna de reverencia que la del teísmo tradicional. Su Dios no era una persona con estados mentales, deseos, caprichos. Era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación. Dios no estaba separado del mundo, creándolo desde afuera. Dios era el mundo, o más precisamente, el mundo era en Dios, como los pensamientos están en una mente. Esta identificación de Dios con la naturaleza, lo que se llamaría panteísmo, aunque Spinoza rechazaba esa etiqueta, tenía consecuencias radicales. Si Dios es la naturaleza, entonces estudiar la naturaleza científicamente es una forma de conocer a Dios. No necesitas revelación especial, necesitas observación cuidadosa y razonamiento riguroso. Si Dios es la naturaleza, entonces las leyes naturales no son decretos arbitrarios que Dios puede suspender a voluntad, son expresiones de la necesidad divina misma. Los milagros, entendidos como violaciones de leyes naturales, son imposibles, no porque Dios carezca de poder, sino porque violar las leyes naturales sería para Dios contradecirse a sí mismo, lo cual es lógicamente imposible para un ser perfecto. Si Dios es la naturaleza, entonces la ética no descansa en mandatos divinos revelados, sino en comprender qué conduce al florecimiento humano dentro del orden natural. La virtud no es obediencia a reglas arbitrarias, sino vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza racional. Esta era una visión de Dios que no necesitaba intermediarios sacerdotales, que no requería textos sagrados, que no prometía milagros ni castigaba con infiernos. Era una espiritualidad del inmanente, del aquí y ahora, que encontraba lo divino no en un más allá trascendente, sino en la estructura misma de la realidad. ¿Por qué entonces no fue celebrada como una profundización de la fe? Porque era exactamente lo opuesto de lo que las instituciones religiosas necesitaban para mantener su poder. Una espiritualidad que no requiere sacerdotes no sostiene catedrales. Una ética basada en la razón no necesita amenazas de castigo eterno. Un Dios que es la naturaleza no exige rituales específicos ni credos particulares. Pero ¿qué hay de Jesús en esta visión? Para Spinoza, Jesús podía ser respetado como un maestro excepcional de ética, alguien que captó profundas verdades sobre el amor, la compasión, la justicia. Pero no era único en este aspecto. Otros maestros en otras tradiciones habían alcanzado conocimientos similares. Y ciertamente no era divino, en ningún sentido literal, que lo distinguiera del resto de la humanidad. Todos los humanos, en el sistema de Spinoza, son modos de la sustancia divina. En ese sentido, todos participamos de la divinidad, pero nadie es Dios, de manera que viola el orden natural o justifica autoridad especial. La verdadera grandeza de Jesús, si existió, no estaba en afirmaciones sobrenaturales, sino en la calidad de su visión ética. Y esa visión no necesitaba resurrección literal para ser válida.
Su verdad, si era verdadera, descansaba en su propia coherencia racional y su capacidad para guiar vidas hacia el florecimiento. Esto nos trae de vuelta a esas 7 pruebas de la divinidad de Jesús. Ahora podemos verlas no solo como evidencias inadecuadas, sino como síntomas de una enfermedad más profunda, la necesidad de certeza absoluta. Los seres humanos, Spinoza entendía, tienen una aversión profunda a la incertidumbre. Queremos respuestas definitivas sobre las preguntas más importantes. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay un propósito para el sufrimiento? ¿Cómo debemos vivir? Las religiones ofrecen certezas donde no puede haberlas. Prometen conocimiento donde solo puede haber fe, esperanza informada, apuestas existenciales. Y para justificar estas certezas, construyen elaborados sistemas de pruebas que parecen sólidas solo si no las examinas demasiado de cerca. Pero, ¿qué pasa cuando las examinas de cerca y descubres que son humo? ¿Qué pasa cuando la fe que pensabas que descansaba sobre roca sólida resulta estar construida sobre arena? Para muchos, esto conduce a una crisis dolorosa, un sentimiento de traición, un colapso de significado. Spinoza sabía esto. Sabía que su filosofía, si se tomaba en serio, podría destruir la fe de algunos, pero también creía que lo que se destruía no valía la pena preservar. Una fe que no puede sobrevivir al cuestionamiento honesto no es verdadera fe, es superstición disfrazada. La verdadera espiritualidad, argumentaba, no teme a la razón, la abraza. Reconoce que la comprensión intelectual de nuestro lugar en el cosmos, lejos de disminuir el asombro, lo profundiza. Consideren cómo cambia tu relación con el universo cuando adoptas esta perspectiva. En la visión tradicional, estás separado de Dios, un pecador necesitado de salvación, dependiente de la gracia que puede ser otorgada o retenida arbitrariamente. Tu relación con lo divino está mediada por instituciones, textos, rituales. Siempre hay distancia, siempre hay miedo. En la visión de Spinoza, eres una expresión de lo divino. Tu existencia misma es participación en Dios. No hay distancia que superar, solo ignorancia que disipar. El camino espiritual no consiste en apaciguar a una deidad externa, sino en comprender cada vez más profundamente el orden del cual eres parte. La salvación no es ser rescatado de este mundo, sino comprender este mundo tan completamente que el miedo se disuelve en comprensión. ¿No es esta una visión más digna de lo divino? Un Dios que no juega favoritos, que no demanda adoración, que no castiga a quienes usan honestamente las facultades racionales que supuestamente fueron dadas por ese mismo Dios. Los críticos de Spinoza, entonces y ahora, argumentan que su Dios es demasiado impersonal, demasiado frío, incapaz de amor o relación. Pero esto malinterpreta profundamente su pensamiento. El amor, para Spinoza, no era un sentimiento arbitrario, sino la alegría que acompaña la conciencia de nuestra conexión con el todo. Cuando comprendes que tu bienestar está inextricablemente ligado al bienestar de otros, cuando ves que la separación es ilusoria y la interconexión es fundamental, naturalmente actúas con compasión. No porque un mandamiento externo lo exija, sino porque la comprensión misma genera amor. Esta es ética desde la iluminación, no desde el miedo. Es lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios, no un sentimiento emocional hacia una persona divina, sino la alegría que surge de comprender nuestra participación en el todo infinito. Y aquí está lo radical. Esta alegría, esta beatitud, está disponible a través de la razón, no a través de la gracia arbitraria. No necesitas ser elegido, no necesitas nacer en la religión correcta, no necesitas creer doctrinas específicas sobre Jesús. Necesitas pensar con claridad, vivir éticamente, cultivar la comprensión. El camino hacia lo divino está abierto a todos, no por decreto divino caprichoso,
sino por la estructura misma de la realidad. ¿Por qué entonces la resistencia? ¿Por qué las instituciones religiosas entonces y ahora luchan tan ferozmente contra esta visión? Porque democratiza lo sagrado, elimina el monopolio sobre la verdad espiritual. Si cualquiera puede alcanzar comprensión divina a través de la razón y la reflexión, ¿qué necesidad hay de sacerdotes, obispos, papas? Si los textos sagrados son documentos humanos falibles, ¿qué autoridad especial tienen aquellos que los interpretan? Si la ética se deriva de la razón más que de la revelación, ¿por qué someternos a códigos morales que van contra nuestra comprensión racional de lo que conduce al florecimiento humano? La respuesta de la Iglesia a Spinoza fue predecible: prohibición, condena, la insistencia de que sus ideas eran peligrosas herejías que debían ser suprimidas. Pero las ideas, una vez sueltas en el mundo, son imposibles de contener completamente. La filosofía de Spinoza influenció la Ilustración, contribuyó al desarrollo del pensamiento secular, proporcionó herramientas intelectuales para generaciones de pensadores que buscaban reconciliar la herencia espiritual con el compromiso con la razón. No porque sus respuestas fueran perfectas o completas, sino porque hizo las preguntas que debían hacerse, incluso cuando esas preguntas incomodaban profundamente. Y esas preguntas permanecen con nosotros. En este momento, donde sea que estés, cualquiera que sea tu relación con la tradición religiosa en la que fuiste criado o que has elegido, estas preguntas te pertenecen. ¿Sobre qué descansa tu fe? ¿Sobre evidencia que realmente resiste el escrutinio o sobre el hábito de creer lo que te enseñaron? ¿Qué pasaría si aplicaras a tus creencias religiosas el mismo estándar de evidencia que aplicas a cualquier otra afirmación importante? Tu fe sobreviviría. Y si no, ¿qué dice eso sobre su naturaleza? Estas no son preguntas para responderse apresuradamente o para evitarse. Son las preguntas que definen qué tipo de vida intelectual y espiritual vivirás. Porque aquí está la verdad incómoda que Spinoza comprendió. La mayoría de las personas nunca examinarán realmente sus creencias más fundamentales. Heredarán una tradición, absorberán sus narrativas, defenderán sus doctrinas y morirán sin haberse preguntado seriamente si lo que creían era verdad. No por malicia o estupidez, sino porque examinar creencias fundamentales es psicológicamente costoso. Amenaza la identidad, crea ansiedad, puede alienarte de tu comunidad. Es mucho más fácil, mucho más cómodo, simplemente aceptar lo que te dijeron y vivir dentro de esas estructuras familiares. Pero hay un costo para este confort. Vives una vida intelectualmente deshonesta, una vida donde partes importantes de tu mente están cerradas a la investigación, donde el miedo gobierna sobre la curiosidad. La alternativa que Spinoza ofrece es más difícil, pero también más honesta. Requiere valentía para cuestionar, humildad para admitir incertidumbre, disciplina para seguir el argumento donde te lleve incluso cuando no te gusta el destino. No promete confort, no ofrece certezas fáciles, no garantiza que encontrarás respuestas que te satisfagan, pero promete algo más valioso: integridad intelectual. La posibilidad de vivir sin autoengaño, sin la disonancia cognitiva de afirmar públicamente lo que privadamente dudas. Y hay una cierta paz en esto, una paz que no viene de certeza sino de honestidad, no de tener todas las respuestas, sino de no fingir que las tienes. ¿Qué habría dicho Spinoza sobre nuestro mundo contemporáneo, donde estas tensiones entre fe y razón continúan manifestándose de nuevas formas? Probablemente habría reconocido los mismos patrones. Las religiones institucionales todavía reclaman autoridad especial basada en revelación. Todavía resisten el escrutinio racional de sus afirmaciones. Todavía usan el miedo, la culpa, la amenaza de exclusión social para mantener la conformidad.
Y personas sinceras todavía luchan con el conflicto entre lo que les enseñaron a creer y lo que su razón les dice. La superficie cambia, los detalles difieren, pero la dinámica fundamental permanece. Parte 3. Hay un momento en el desarrollo de cualquier búsqueda intelectual honesta en el que ya no puedes retroceder. Has visto demasiado, comprendido demasiado, reconocido demasiadas inconsistencias para regresar a la comodidad de la creencia irreflexiva. Este es el momento de crisis y es aquí donde la mayoría de las personas se detienen. No porque las preguntas se hayan respondido satisfactoriamente, sino porque el costo de seguir adelante parece demasiado alto. Perder la certeza, cuestionar las verdades heredadas, enfrentar la posibilidad de que lo que daba sentido a tu vida podría estar construido sobre fundamentos inestables. Esto no es algo que la mayoría de las personas elijan voluntariamente. Por eso es tan notable, tan casi heroico, cuando alguien como Spinoza cruza ese umbral y continúa, sin importar las consecuencias. Lo que emerge del otro lado de ese cruce no es el vacío nihilista que los defensores de la ortodoxia predicen. No es un mundo sin sentido, sin moralidad, sin espiritualidad. Es algo diferente, algo más difícil de categorizar. Un mundo donde el sentido debe ser construido más que descubierto, donde la moralidad emerge de la comprensión racional más que del mandato divino, donde la espiritualidad es el cultivo de la comprensión más que la obediencia a la autoridad. Este es el mundo que Spinoza habitaba, y es el mundo que su filosofía invita a otros a habitar. Es un mundo más solitario en algunos sentidos, porque no puedes simplemente pertenecer a la comunidad heredada de fe. Pero es también un mundo más amplio, más conectado, porque no hay límites en quién puede participar en la búsqueda de la verdad. Volvamos ahora a esas 7 pruebas de la divinidad de Jesús con esta perspectiva más amplia. Ya no las vemos como simples fracasos de evidencia. Las vemos como síntomas de una necesidad humana más profunda, la necesidad de autoridad trascendente que justifique nuestras vidas, nuestros sacrificios, nuestro sufrimiento. ¿Por qué los primeros cristianos necesitaban creer que Jesús era divino? No principalmente porque la evidencia los convenciera, sino porque su divinidad daba significado a sus vidas, justificaba sus persecuciones, prometía redención para sus sufrimientos. La divinidad de Jesús no era una conclusión a la que llegaron después de una investigación cuidadosa. Era la premisa desde la cual comenzaron la creencia que hizo tolerable sus circunstancias difíciles. Y esto revela algo fundamental sobre cómo funcionan las creencias religiosas. No son principalmente proposiciones empíricas sobre hechos históricos. Son narrativas existenciales que proporcionan estructura de significado. Cuando la Iglesia insiste en las 7 pruebas, no está realmente tratando de convencerte de hechos históricos. Está tratando de atraerte hacia una narrativa de significado donde tienes un papel, un propósito, una salvación prometida. La evidencia es secundaria. El atractivo emocional y psicológico es primario. Por eso el debate sobre la evidencia histórica frecuentemente se siente estéril. Los creyentes y los escépticos están hablando pasados uno del otro. Los escépticos señalan problemas con la evidencia. Los creyentes responden hablando sobre cómo su fe ha transformado sus vidas. Están teniendo conversaciones completamente diferentes. Spinoza entendió esto, y es por eso que no era simplemente un crítico destructivo de la religión. Reconocía que las religiones servían funciones psicológicas y sociales importantes. Proporcionaban comunidad, estructura moral, consuelo frente al sufrimiento. El problema surgía cuando confundían estas funciones valiosas con afirmaciones de verdad factual. Cuando la religión dice, creer en Jesús te dará consuelo en tiempos difíciles, está haciendo una afirmación que puede ser verdadera para muchas personas. Cuando dice, Jesús literalmente caminó sobre el agua,
está haciendo una afirmación que no está respaldada por evidencia adecuada. La tragedia es que las instituciones religiosas insisten en vincular estas dos afirmaciones, de modo que cuestionar la segunda se ve como atacar la primera. Pero no tiene que ser así. Es posible, John Partzungs parte 2, continuación, pero no tiene que ser así. Es posible honrar el valor espiritual y psicológico de las tradiciones religiosas mientras se mantiene honestidad intelectual sobre sus afirmaciones históricas. Es posible encontrar consuelo, comunidad y guía moral sin pretender que las narrativas míticas son reportes periodísticos. De hecho, Spinoza argumentaría que este tipo de honestidad fortalece en lugar de debilitar la vida espiritual. Cuando tu espiritualidad no depende de afirmaciones históricas dudosas, se vuelve invulnerable al tipo de crisis que ocurre cuando descubres inconsistencias en los textos sagrados o cuando la evidencia histórica no apoya las enseñanzas de tu infancia. Esta distinción entre verdad mítica y verdad histórica es algo que las religiones tradicionales han luchado por mantener. En las primeras etapas de muchas tradiciones religiosas había una comprensión más fluida de que las historias sagradas operaban en un registro diferente al de los hechos históricos ordinarios. Las narrativas de la creación, las historias de milagros, los relatos de dioses caminando entre humanos, estos eran entendidos por muchos intérpretes sofisticados como portadores de verdades espirituales y morales profundas, sin ser necesariamente descripciones literales de eventos. Pero con el tiempo, especialmente en el cristianismo occidental, ocurrió una literalización. Las historias que originalmente funcionaban como mitos poderosos se convirtieron en afirmaciones de hechos que debían ser defendidos como si fueran historia científica. ¿Por qué ocurrió esta literalización? Spinoza tenía una teoría. Servía a los intereses del poder clerical. Un mito reconocido como mito puede ser interpretado de múltiples maneras por diferentes personas. Pero una afirmación histórica sobre la cual la institución religiosa tiene autoridad interpretativa única se convierte en una herramienta de control. Si la salvación depende de creer el conjunto correcto de afirmaciones históricas sobre Jesús, y la Iglesia es la única autorizada para determinar cuáles son esas afirmaciones, entonces la Iglesia tiene poder sobre tu destino eterno. Esta es una palanca de control tremendamente poderosa. Renunciar a la literalidad histórica sería renunciar a esa palanca, pero el costo de mantener esa literalidad se ha vuelto cada vez más alto. En un mundo donde el método histórico crítico es estándar en el estudio de textos antiguos, donde la ciencia ha explicado fenómenos que alguna vez parecían requerir explicación sobrenatural, donde tenemos acceso sin precedentes a las tradiciones religiosas de múltiples culturas, y podemos ver los patrones universales en cómo se forman las creencias religiosas. La insistencia en la verdad histórica, literal de las narrativas del Evangelio, se ha vuelto cada vez más insostenible. Esto crea lo que podríamos llamar la crisis de la fe moderna. Millones de personas educadas que quieren mantener alguna conexión con sus tradiciones religiosas heredadas, pero que no pueden honestamente afirmar las creencias literales que esas tradiciones parecen requerir. ¿Qué opciones tienen estas personas? La solución tradicional era la doble verdad, mantener creencias religiosas en un compartimento mental separado de tu pensamiento racional cotidiano. Los domingos afirmas que Jesús resucitó literalmente de entre los muertos. De lunes a sábado aplicas escepticismo racional a todas las demás afirmaciones extraordinarias. Pero esta solución se ha vuelto psicológicamente costosa. La disonancia cognitiva genera ansiedad. La deshonestidad intelectual corroe la integridad personal. Cada vez más personas buscan alternativas. Una alternativa es el abandono completo de la religión,
el ateísmo militante que ve toda creencia religiosa como superstición peligrosa que debe ser erradicada. Esta fue la respuesta de algunos intelectuales de la Ilustración y continúa siendo la posición de muchos ateos contemporáneos. Pero esta solución frecuentemente arroja al bebé con el agua del baño. Rechaza no solo las afirmaciones históricas dudosas, sino todo el dominio de la reflexión espiritual, el asombro ante el misterio de la existencia, la búsqueda de significado más profundo. Se convierte en su propio tipo de fundamentalismo, igualmente intolerante de la ambigüedad que el fundamentalismo religioso que rechaza. La alternativa que Spinoza ofrece es más sutil. Es una reinterpretación radical de lo que significa lo divino, una espiritualidad naturalista que encuentra lo sagrado en la estructura misma de la realidad, más que en intervenciones sobrenaturales. Para Spinoza, el universo mismo es divino, no como una persona con intenciones, sino como el todo infinito del cual todo lo que existe es una manifestación. Comprender este todo cada vez más profundamente, a través de la razón y la investigación científica, es la verdadera práctica espiritual. La ética surge no de mandatos revelados, sino de comprender qué tipo de vida conduce al florecimiento humano dentro de este orden natural. Esta visión preserva mucho de lo que es valioso en la religión, mientras descarta las afirmaciones sobrenaturales problemáticas. Mantiene el sentido de lo sagrado, la práctica de la reflexión sobre las preguntas últimas, el compromiso ético que fluye de una comprensión más profunda de nuestra interconexión. Pero lo hace sin requerir creencia en milagros, sin depender de textos sagrados infalibles, sin necesitar instituciones autoritarias que medien el acceso a lo divino. Es una espiritualidad democrática, disponible para cualquiera dispuesto a emprender el trabajo intelectual y moral de comprensión profunda. Pero, ¿qué pasa con Jesús, específicamente en esta visión? Aquí Spinoza es refrescantemente directo. Jesús puede haber sido un maestro sabio cuyas enseñanzas éticas tenían valor genuino. El énfasis en el amor, el perdón, la preocupación por los marginados, estos son ideales que cualquier ética racional debería afirmar. Pero nada de esto requiere que Jesús fuera divino en el sentido de ser la segunda persona de una Trinidad que literalmente se encarnó, realizó milagros y resucitó de entre los muertos. Estas afirmaciones sobrenaturales son adiciones posteriores, desarrolladas por comunidades de creyentes que procesaban su experiencia del movimiento de Jesús a través de las categorías teológicas disponibles para ellos en sus contextos culturales. Cuando los primeros cristianos llamaban a Jesús Hijo de Dios o Señor, no estaban necesariamente haciendo afirmaciones metafísicas sobre su naturaleza ontológica. Estaban usando títulos honoríficos comunes en su mundo cultural. Hijo de Dios era un título que el César se aplicaba a sí mismo. Los primeros cristianos, llamando a Jesús por este título, estaban haciendo una afirmación política tanto como teológica. Jesús, no el César, merece lealtad última. Solo más tarde, cuando el cristianismo se helenizó y fue influenciado por la filosofía griega, estos títulos se transformaron en doctrinas metafísicas complejas sobre la naturaleza dual de Cristo, la Trinidad y demás. Este proceso de desarrollo doctrinal no es escandaloso si lo entendemos correctamente. Es simplemente cómo funcionan las tradiciones religiosas. Responden a nuevos contextos. Incorporan nuevas influencias filosóficas, desarrollan respuestas a nuevos desafíos. El problema surge solo cuando las etapas posteriores de desarrollo se proyectan retrospectivamente sobre los orígenes y se afirma que estuvieron allí todo el tiempo. Esto es lo que hace la ortodoxia cristiana. Pretende que la teología sofisticada de los concilios ecuménicos del siglo IV estaba implícita en las enseñanzas del Jesús histórico del siglo I.
Pero el registro histórico no apoya esta afirmación. Muestra evolución, debate, diversidad de opinión, eventualmente resuelta por decisiones autoritarias de concilios eclesiásticos respaldados por poder político imperial. ¿Qué pasaría si las iglesias fueran honestas sobre este proceso? ¿Qué pasaría si admitieran que las doctrinas sobre la divinidad de Jesús evolucionaron con el tiempo? Que diferentes comunidades cristianas primitivas tenían diferentes comprensiones de quién era Jesús, que la ortodoxia eventual fue una construcción histórica contingente más que una verdad caída del cielo. Para muchos creyentes, esto sería devastador. Su fe descansa sobre la creencia de que tienen acceso a la verdad revelada, inalterada, las enseñanzas originales de Jesús preservadas con precisión. Descubrir que esto es una ficción, que no tenemos acceso directo al Jesús histórico, sino solo a interpretaciones posteriores filtradas a través de múltiples capas de tradición y teología, esto sacudiría los cimientos. Pero para otros, esta honestidad sería liberadora. Eliminaría la necesidad de defender lo indefendible, de racionalizar contradicciones, de mantener la disonancia cognitiva entre lo que sabes que es verdad sobre cómo funcionan los textos históricos y lo que te dicen que debes creer sobre los textos bíblicos. Permitiría una relación más madura con la tradición, una que puede apreciar su sabiduría sin pretender su infalibilidad, que puede aprender de sus enseñanzas sin ser esclavizada por sus límites históricos. Esta maduración de la fe, este movimiento de la creencia literal a la participación simbólica, no es debilidad, es crecimiento. Es el reconocimiento de que las verdades espirituales más profundas no pueden ser capturadas en proposiciones literales sobre hechos históricos. Son verdades sobre cómo vivir, cómo relacionarse con otros, cómo encontrar significado frente a la finitud y el sufrimiento. Estas verdades pueden ser portadas por narrativas míticas sin que esas narrativas necesiten ser literalmente verdaderas. La parábola del buen samaritano comunica verdad moral profunda, independientemente de si describe un evento histórico real. ¿Por qué deberían ser diferentes las narrativas sobre la resurrección? Spinoza veía esta distinción con claridad porque se había liberado de la necesidad de que las narrativas religiosas fueran literalmente verdaderas para tener valor. Podía apreciar la sabiduría en las enseñanzas de Jesús o de Moisés o de cualquier maestro espiritual sin necesitar afirmar su autoridad sobrenatural. La autoridad de una enseñanza, argumentaba, descansa en su verdad intrínseca, en si realmente conduce al florecimiento humano, no en las credenciales sobrenaturales del maestro. Una enseñanza sabia de un humano ordinario es más valiosa que una enseñanza tonta de un supuesto ser divino. Juzgamos las enseñanzas por su contenido, no por su fuente. Esta inversión de prioridades es revolucionaria. La religión tradicional dice, cree que Jesús es divino y luego acepta sus enseñanzas como autoritativas. Spinoza dice, examina las enseñanzas racionalmente y acepta las que resisten el escrutinio independientemente de quién las enseñó. Este segundo enfoque convierte a los humanos en árbitros de la verdad más que en receptores pasivos de la revelación. Es más difícil porque requiere pensamiento, discernimiento, disposición a cometer errores. Pero es también más honesto, más digno de criaturas racionales. Y aquí llegamos a la pregunta que ha estado acechando toda esta exploración. ¿Qué se pierde cuando abandonamos la creencia en la divinidad literal de Jesús? Para muchos, la respuesta es todo. La esperanza de la vida eterna, el consuelo de saber que Dios se preocupa personalmente por ti, la certeza de que el sufrimiento tiene significado, la pertenencia a una comunidad de fe, la estructura moral clara. Estos no son pequeños costos, son,
Para muchas personas, lo que hace la vida tolerable, decirles que abandonen estas creencias sin ofrecer algo a cambio, parece cruel. Pero Spinoza no estaba simplemente quitando, estaba ofreciendo algo diferente. En lugar de la esperanza de la vida eterna después de la muerte, ofrecía la posibilidad de una vida significativa ahora, vivida en alineación con la naturaleza de la realidad. En lugar de un Dios personal que responde oraciones, ofrecía comprensión de cómo el universo realmente funciona, lo cual permite navegar la vida más efectivamente. En lugar de certeza moral basada en mandatos divinos, ofrecía una ética racional basada en comprender qué realmente conduce al florecimiento. En lugar de pertenencia a una comunidad de creencia compartida, ofrecía participación en la comunidad universal de quienes buscan la verdad. ¿Es esto un intercambio justo? Depende de qué valores. Si valoras el confort psicológico por encima de la verdad, probablemente no. La creencia religiosa tradicional, incluso si es falsa, puede proporcionar un tremendo confort. Spinoza no lo negaba. Lo que argumentaba era que hay algo aún más valioso que el confort: integridad, la capacidad de vivir sin autoengaño, de alinear tus creencias profesas con lo que realmente encuentras creíble cuando piensas con cuidado. Esta integridad tiene su propio tipo de paz, diferente de la paz del confort, pero quizás más profunda. Y hay otro aspecto del intercambio que vale la pena considerar. La fe religiosa tradicional, con su dependencia de afirmaciones sobrenaturales, es intrínsecamente frágil. En cualquier momento podrías encontrar evidencia o argumentos que la socaven. Entonces vives con ansiedad de fondo, la necesidad de evitar ciertos pensamientos, la defensividad cuando tus creencias son desafiadas. La comprensión racional, en contraste, es robusta. Se fortalece en lugar de debilitarse con el escrutinio, invita a la investigación en lugar de temerla. No promete certeza absoluta, pero ofrece confianza creciente a medida que múltiples líneas de evidencia convergen. Esta es la apuesta que Spinoza estaba haciendo, que la verdad, a largo plazo, es mejor para los humanos que el confort del autoengaño, que la integridad intelectual es más valiosa que la certeza psicológica, que una espiritualidad basada en la comprensión de la realidad es más robusta que una basada en la creencia en lo sobrenatural. Era una apuesta arriesgada en su tiempo y sigue siendo controvertida ahora, pero la historia ha vindicado muchos de sus insights. Las afirmaciones sobrenaturales de la religión tradicional han retrocedido constantemente frente al avance del conocimiento científico. Las afirmaciones éticas que podían ser respaldadas racionalmente se han fortalecido y expandido. La tendencia general ha sido hacia la visión del mundo que Spinoza anticipó. Pero reconozcamos también las limitaciones. La filosofía de Spinoza, por muy brillante que sea, no proporciona consuelo fácil frente al sufrimiento y la muerte. No promete reencuentro con seres queridos muertos. No garantiza que el universo sea justo. No ofrece castigo para los malvados ni recompensa para los virtuosos, más allá de las consecuencias naturales de sus acciones. Para muchas personas, esto hace su visión fría, insatisfactoria, incapaz de cumplir las funciones psicológicas que la religión tradicional cumple. Y tienen razón en esto. La filosofía de Spinoza es para adultos intelectuales y morales dispuestos a vivir sin red de seguridad psicológica. No es para todos, ni él pretendía que lo fuera. De hecho, Spinoza distinguía entre diferentes audiencias para diferentes tipos de enseñanza. Las masas, argumentaba, necesitan narrativas religiosas simples que las motiven a comportarse moralmente. Los pensadores críticos necesitan comprensión filosófica más sofisticada. Esta distinción puede sonar elitista, y quizás lo es, pero también refleja una realidad práctica. No todo el mundo tiene el tiempo, la inclinación
o la capacidad intelectual para emprender investigación filosófica profunda. ¿Significa esto que deben ser engañados por su propio bien? Spinoza habría dicho que no es engaño si las narrativas religiosas realmente los llevan a vivir mejor. El problema surge solo cuando estas narrativas útiles se presentan como verdades literales que deben ser creídas bajo pena de condenación eterna. Esto nos trae de vuelta a las 7 pruebas y su verdadera función. No son realmente argumentos destinados a convencer a escépticos, son racionalizaciones destinadas a reforzar la creencia de aquellos que ya creen. Proporcionan la apariencia de fundamentación racional para lo que es esencialmente un compromiso emocional y existencial. Y hay un lugar para tales racionalizaciones en la vida humana. No todos pueden o deben vivir en la incertidumbre constante que acompaña al escepticismo riguroso. Pero lo que no es aceptable es pretender que estas racionalizaciones son evidencia sólida, que cualquier persona racional que las examine debe convertirse en creyente. Esta pretensión es lo que Spinoza expuso, y su exposición permanece devastadora. ¿Dónde nos deja esto? Si estás leyendo esto y sientes tu fe tambaleándose, si las preguntas que se han planteado resuenan con dudas que has estado suprimiendo, ¿qué debes hacer? Spinoza diría, sigue el argumento donde te lleve. No reprimas la duda por miedo. La duda honesta es el comienzo de la sabiduría. Si tu fe no puede sobrevivir al cuestionamiento honesto, entonces no vale la pena mantenerla. Y si sobrevive, emergerá más fuerte, más madura, más capaz de integración con el resto de tu vida intelectual. Pero también ten compasión contigo mismo. Dejar ir creencias que han estructurado tu vida es doloroso. Es natural resistir, retroceder, buscar formas de mantenerlo familiar. El crecimiento intelectual y espiritual no es un proceso lineal. Es confuso, ambiguo, frecuentemente 2 pasos adelante y 1 paso atrás. Lo importante no es llegar a conclusiones definitivas rápidamente, sino mantener la honestidad del proceso. No dejar que el miedo o el deseo distorsionen tu pensamiento. Y recuerda que el objetivo no es simplemente destruir creencias viejas, es construir comprensión nueva. Las preguntas que la religión tradicional intentaba responder, preguntas sobre significado, moralidad, trascendencia, no desaparecen cuando abandonas las respuestas religiosas tradicionales. Todavía necesitas abordarlas de alguna manera. La diferencia es que ahora las abordas con honestidad intelectual, más que con creencia heredada. Esto es más difícil, pero también potencialmente más gratificante. Para algunos lectores, este texto completo habrá sido profundamente inquietante, un ataque contra lo que es más sagrado. Para otros, habrá sido liberador, articulando dudas que no se atrevían a expresar, y para otros más, simplemente confirmará lo que ya pensaban. Cualquiera que sea tu respuesta, ha sido diseñada para provocar pensamiento, no para imponer conclusiones. Las preguntas planteadas son tuyas para luchar con ellas. Parte 3. Existe una quietud particular que desciende cuando las ilusiones cuidadosamente mantenidas finalmente colapsan. No es el vacío que los defensores de la ortodoxia predicen, esa caída hacia el nihilismo y la desesperación. Es más bien la quietud que viene después de dejar de huir, después de permitir que las preguntas que has estado evitando finalmente te alcancen. En esta quietud, algo extraño emerge. No la destrucción del sentido, sino su transformación. Porque lo que Spinoza comprendió, lo que intentó comunicar a través de su geometría meticulosa de ideas, es que la verdad, cuando finalmente la encuentras, no necesita ser vestida con lo sobrenatural para ser suficiente. La realidad misma, comprendida profundamente, es más asombrosa que cualquier milagro, más misteriosa que cualquier dogma, más sagrada que cualquier texto revelado. Pero llegar a este reconocimiento requiere atravesar lo que podríamos llamar el desierto de la incertidumbre.
Cuando las 7 pruebas de la divinidad de Jesús se desmoronan bajo el peso del escrutinio, cuando reconoces que los cimientos sobre los que construiste tu comprensión del cosmos eran más frágiles de lo que imaginabas. Hay un momento de vértigo. El suelo se mueve bajo tus pies. Las respuestas que te proporcionaban orientación se revelan como construcciones humanas, falibles, contingentes. ¿Y ahora qué? ¿Cómo navegas un universo sin el mapa que te prometieron era divino? Esta pregunta aterrorizó a las autoridades religiosas cuando Spinoza la planteó y continúa aterrorizándolas hoy. No se derrumbará la sociedad si las personas dejan de creer en autoridad divina. ¿No se volverán las personas egoístas, crueles, sin restricciones morales? Esta ansiedad revela algo profundo sobre la visión de la naturaleza humana que subyace a la religión autoritaria. La creencia de que los humanos son fundamentalmente corruptos, que solo el miedo al castigo divino nos mantiene en línea. Pero Spinoza rechazó esta antropología oscura. Los humanos, argumentó, naturalmente buscan su propio florecimiento, y cuando comprenden correctamente qué conduce realmente al florecimiento, naturalmente actúan virtuosamente. No necesitas amenazas sobrenaturales. Necesitas educación, comprensión racional de cómo tu bienestar está conectado con el de otros. ¿Era Spinoza ingenuo en esto? La historia ciertamente proporciona muchos ejemplos de crueldad humana, de comportamiento egoísta, de violencia perpetrada sin aparente restricción moral. Pero también proporciona ejemplos de las formas en que la religión autoritaria ha sido usada para justificar precisamente estas crueldades. Las cruzadas se llevaron a cabo en nombre de Cristo. La Inquisición torturó en nombre de la verdad divina. La esclavitud fue defendida citando escrituras. El patriarcado se justificó apelando al orden divino de la creación. Si la creencia religiosa no previno estas atrocidades, de hecho frecuentemente las facilitó, ¿qué razón tenemos para pensar que su ausencia conduciría a mayor maldad? La apuesta de Spinoza era que una ética basada en la comprensión racional es más confiable que una basada en la autoridad revelada. La razón puede ser criticada, corregida, mejorada. La revelación, una vez establecida como autoridad final, se resiste a la corrección. Si Dios ordenó algo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Esta mentalidad ha sido responsable de inmenso sufrimiento. La alternativa racional permite progreso moral. Cuando descubrimos que una práctica que pensábamos ética realmente causa daño, podemos cambiarla. La esclavitud no terminó, porque los cristianos encontraron nuevas revelaciones divinas condenándola. Terminó porque las personas razonaron su camino hacia la comprensión de que era incompatible con el reconocimiento de la humanidad común. Pero volvamos al individuo parado en ese desierto de incertidumbre, habiendo dejado ir las certezas de la fe heredada, todavía no habiendo encontrado nuevas fuentes de significado y orientación. Este es el momento más peligroso, y es por eso que las instituciones religiosas advierten tan fuertemente contra él. Algunas personas, ciertamente, no encuentran su camino de salida de este desierto. Se vuelven cínicos, nihilistas, incapaces de encontrar significado en un universo que ya no garantiza su propósito especial. Pero esto no es el destino inevitable de abandonar la religión tradicional. Es lo que sucede cuando abandonas la religión sin reemplazar sus funciones con algo más. ¿Qué necesita ser reemplazado? No las doctrinas específicas, sino las funciones que cumplían. La religión proporciona comunidad, un sentido de pertenencia a algo mayor que uno mismo. Necesitas encontrar comunidad en otro lugar, en amistades profundas, en compromiso con causas que importan, en participación en proyectos compartidos. La religión proporciona estructura moral, una guía de cómo vivir. Necesitas desarrollar ética reflexiva, basada en comprensión de lo que realmente promueve el florecimiento humano.
La religión proporciona narrativa de significado, una historia sobre por qué tu vida importa. Necesitas construir significado a través de tus relaciones, tu trabajo, tu contribución al mundo. Spinoza ofrece recursos para estas tareas. Su filosofía no es un mapa detallado, sino una orientación, una forma de pensar sobre tu lugar en el cosmos que es tanto humilde como elevadora. Eres una manifestación finita y temporal del todo infinito. Tu existencia individual es transitoria, pero participas en algo eterno. Tu conocimiento es limitado, pero la comprensión que alcanzas te conecta con la estructura fundamental de la realidad. Tus acciones tienen consecuencias limitadas, pero cuando actúas desde comprensión verdadera, te alineas con el orden del universo. Esta no es la narrativa grandiosa que ofrece la religión tradicional, donde eres el objeto especial de preocupación divina, donde tu alma inmortal tiene destino eterno, donde el universo entero de alguna manera gira alrededor del drama de la salvación humana. Es una narrativa más modesta, pero quizás esta modestia es más apropiada. Quizás es egocéntrico pensar que el cosmos existe para nuestro beneficio, que un Dios todopoderoso está obsesionado con nuestras elecciones morales individuales. La visión de Spinoza coloca a los humanos en perspectiva, importantes pero no centrales, capaces de comprensión pero no omniscientes, responsables de nuestras acciones pero no inmortales. ¿Puede esta visión modesta sostener una vida espiritual rica? La vida de Spinoza sugiere que sí. Aunque excomulgado por su comunidad judía, aunque sus obras fueron prohibidas, aunque vivió en relativa pobreza puliendo lentes, los relatos sugieren que era notablemente sereno, gentil, capaz de una profunda amistad, intelectualmente productivo hasta su temprana muerte. Su filosofía no lo llevó a la amargura o la desesperación, sino a lo que él llamaba beatitud, una alegría profunda que surge de comprender tu lugar en el orden eterno de las cosas. Esta beatitud no depende de circunstancias externas, no requiere que las cosas vayan bien en tu vida. De hecho, Spinoza argumentaba que la verdadera libertad viene precisamente de reconocer que la mayoría de las circunstancias están más allá de tu control, que la única libertad real yace en cómo comprendes y respondes a lo que te sucede. Este es un estoicismo radical, una aceptación del universo tal como es más que como desearías que fuera. Pero esta aceptación no es resignación pasiva. Es un reconocimiento activo que libera energía que de otro modo se gastaría en resistir la realidad. Energía que puede ser redirigida hacia comprender más profundamente y actuar más efectivamente dentro de las posibilidades reales. Y aquí llegamos a la paradoja central de la sabiduría de Spinoza, que la aceptación del determinismo conduce a la libertad, que reconocer tu falta de control conduce a poder real, que abandonar la esperanza de milagros conduce a mayor capacidad para cambiar tu vida. ¿Cómo puede ser esto? Porque cuando aceptas que vives en un universo gobernado por leyes naturales, dejas de esperar excepciones, dejas de desperdiciar energía en oraciones por intervención divina. En cambio, enfocas tu atención en comprender cómo funcionan realmente las cosas y trabajar dentro de esos límites. Esta orientación realista es más efectiva que la ilusión de que puedes apelar a poderes sobrenaturales. Aplicado a las 7 pruebas de la divinidad de Jesús, esta perspectiva revela su función real. No son realmente sobre Jesús en absoluto, al menos no el Jesús histórico que vivió y murió hace 2 milenios. Son sobre las necesidades psicológicas del presente, la necesidad de certeza en un mundo incierto, la necesidad de sentirse especial en un cosmos indiferente, la necesidad de creer que la muerte no es el final, la necesidad de autoridad moral clara en un paisaje ético complejo. Las pruebas funcionan porque hablan a estas necesidades,
no porque sean lógicamente convincentes o históricamente sólidas. Comprender esto te libera para abordar esas necesidades directamente. ¿Necesitas certeza? Reconoce que la certeza absoluta es imposible y aprende a vivir con la probabilidad y la evidencia. ¿Necesitas sentirte especial? Encuentra significado en tus relaciones únicas, tus contribuciones específicas, la perspectiva particular que solo tú tienes. ¿Temes a la muerte? Encuentra consuelo no en promesas no verificables de vida después de la muerte, sino en hacer que esta vida importe, en crear algo que te sobreviva, en participar en proyectos que continúan más allá de tu existencia individual. ¿Necesitas guía moral? Desarrolla sabiduría práctica a través de la experiencia, la reflexión, el diálogo con otros. Ninguna de estas alternativas es fácil. Requieren trabajo continuo, madurez emocional, disposición a vivir con ambigüedad. Por eso la mayoría de las personas continúan prefiriendo las respuestas simples de la religión tradicional. Y quizás eso está bien. No todos necesitan ser Spinoza. No todos deben emprender la investigación filosófica profunda. Las sociedades necesitan diversidad de aproximaciones al significado. El problema surge solo cuando una aproximación afirma monopolio sobre la verdad e intenta silenciar las alternativas. Lo que la filosofía de Spinoza ofrece entonces no es un reemplazo para la religión, sino un espacio para aquellos que no pueden honestamente habitar narrativas religiosas tradicionales. Es un camino para pensar espiritualmente sobre el universo sin requerir creencia en lo sobrenatural. Es una ética rigurosa que no depende de mandatos divinos. Es una manera de encontrar paz sin negar la realidad. Para aquellos que necesitan esto, y son muchos en nuestro mundo moderno, el legado de Spinoza es invaluable. Pero reconozcamos también lo que su filosofía no puede proporcionar. No puede darte la experiencia emocional de sentirte abrazado por un Dios amoroso. No puede prometerte reencuentro con seres queridos muertos. No puede asegurarte que el universo tiene un plan específico para tu vida. No puede garantizar que tu sufrimiento tiene un propósito. Estas son pérdidas reales, no imaginarias. Cuando las personas dicen que necesitan su fe, frecuentemente se refieren a estas funciones psicológicas y emocionales específicas. Y para muchas personas, ninguna cantidad de rigor intelectual compensa por estas pérdidas. Esto nos lleva a un punto de honestidad necesaria. Quizás no hay un enfoque único que funcione para todos. Quizás algunas personas realmente están mejor con creencias religiosas tradicionales, incluso si esas creencias no resisten el escrutinio racional. Si tales creencias las hacen más felices, más morales, más capaces de navegar las dificultades de la vida, ¿quiénes somos para insistir en que las abandonen? El principio del daño sugiere que intervenimos solo cuando las creencias llevan a daño a otros. Si alguien encuentra consuelo en creer en la divinidad de Jesús y esa creencia no lo lleva a hacer daño, quizás debería ser respetado en su fe. Pero esto requiere una reciprocidad. Si respetamos el derecho de los creyentes a su fe, ellos deben respetar el derecho de los escépticos a su escepticismo. No más afirmaciones de que sin creencia en Jesús eres inmoral o vacío o destinado al infierno. No más intentos de codificar creencias religiosas específicas en ley. No más persecución de aquellos que piensan diferente. Esta es la tolerancia que Spinoza abogaba, basada no en relativismo, sino en el reconocimiento de que la certeza sobre las preguntas últimas no es accesible a los humanos, que por lo tanto debemos permitir que florezcan múltiples aproximaciones. Y ahora, en estas palabras finales, mientras este largo viaje a través de ideas llega a su conclusión, volvemos a donde comenzamos, pero transformados por el viaje. Las 7 pruebas de la divinidad de Jesús ya no se ven como fortalezas de fe, sino como lo que realmente son: intentos humanos, imperfectos y conmovedores.
de dar sentido al misterio de la existencia, de encontrar significado en el sufrimiento, de negar la finalidad de la muerte. Hay algo hermoso en estos intentos, incluso cuando no convencen intelectualmente. Revelan la profundidad de la necesidad humana, la altura de la esperanza humana. Pero la belleza de la necesidad no valida las afirmaciones hechas para satisfacerla. Y aquí es donde debemos ser claros. Las 7 pruebas fallan. No porque seamos demasiado cínicos para creer, no porque seamos demasiado arrogantes para aceptar lo divino, sino porque no son realmente pruebas, son racionalizaciones de conclusiones que se alcanzaron primero por razones emocionales y existenciales. Y está bien que sea así, siempre que seamos honestos sobre ello. La honestidad, finalmente, es lo que Spinoza más valoraba, la disposición a mirar la realidad de frente, sin parpadear, sin volver la vista, la valentía de aceptar lo que encuentras, incluso cuando no es lo que esperabas o querías. Esta honestidad no es fría o inhumana, es profundamente humana, quizás la cualidad más humana de todas. Es lo que nos distingue de otros animales. La capacidad de cuestionar nuestras propias creencias, de revisar nuestras conclusiones, de cambiar nuestras mentes cuando la evidencia lo exige. Y en última instancia, esta es la invitación que se extiende a través de los siglos, desde el estudio de Spinoza hasta donde sea que estés ahora, en tu ciudad, en tu momento particular del día o la noche. La invitación no es a una conclusión específica, sino a un proceso, el proceso de pensar honestamente, de cuestionar profundamente, de vivir con integridad intelectual. Si ese proceso te lleva a reafirmar tu fe, que así sea, pero que sea una fe que ha pasado por el fuego del escrutinio, que ha sobrevivido a tus dudas honestas, que se integra con el resto de tu vida intelectual en lugar de requerir compartimentalización protectora. Y si ese proceso te lleva lejos de la fe tradicional, que también así sea. Que encuentres nuevas fuentes de significado, nuevas comunidades de pertenencia, nueva comprensión de tu lugar en este vasto cosmos indiferente. Que la pérdida de certeza sea el comienzo de sabiduría. Que el reconocimiento de tu finitud profundice tu apreciación del tiempo que tienes. Que la ausencia de garantías cósmicas haga que tu responsabilidad por tus elecciones sea más aguda, no menos. Porque al final, la verdad que Spinoza nos invita a reconocer no es sobre Jesús, es sobre nosotros, sobre nuestra capacidad para autoengaño y nuestra capacidad para honestidad, sobre nuestro miedo a la incertidumbre y nuestra valentía para enfrentarla, sobre nuestra necesidad de consuelo y nuestra dignidad en buscar verdad, incluso cuando la verdad es incómoda. Sobre nuestra soledad como individuos y nuestra conexión como parte del todo infinito. La pregunta no es si Jesús era divino. La pregunta es si tú tienes el coraje de vivir honestamente con la respuesta que tu razón, cuando se aplica sin miedo, te proporciona. Esta es la pregunta que no se puede responder para ti. La debes responder tú mismo, en la soledad de tu propia conciencia, donde ninguna autoridad puede seguir, donde solo tú sabes si estás siendo honesto contigo mismo. Y en ese momento de honestidad radical, cuando has dejado de evitar las preguntas, cuando has permitido que la duda haga su trabajo completo, cuando has reconocido cuánto de lo que pensabas que era certeza era realmente miedo disfrazado, en ese momento algo extraordinario puede suceder. No la certeza que buscabas, sino algo más valioso, paz con la incertidumbre. No las respuestas que esperabas, sino algo más profundo, comodidad con las preguntas. No el consuelo que anhelabas, sino algo más duradero. La fuerza que viene de enfrentar la realidad sin ilusiones protectoras. Esta es la verdad que no puede ser enterrada para siempre. Que los humanos pueden vivir con significado sin garantías sobrenaturales, que la moralidad puede existir sin mandatos divinos,
que la espiritualidad puede florecer sin dogma, que la vida puede ser afirmada incluso sabiendo que termina. Esta verdad ha sido suprimida, negada, combatida por instituciones que dependen de su ocultamiento, pero continúa emergiendo, generación tras generación, en las mentes de aquellos que no pueden vivir con deshonestidad. Y ahora te toca a ti. Donde sea que estés, cualquiera que sea tu camino hasta este momento, la invitación está frente a ti. Piensa libremente, cuestiona profundamente, vive honestamente. El cosmos no garantiza que esto te hará feliz, pero garantiza, por su propia estructura, que esto te hará libre. Y la libertad, aunque más aterradora que el confort de la certeza, es lo único digno de un ser capaz de razón. Es tu derecho de nacimiento como humano. Es lo que Spinoza vivió y murió defendiendo. Es lo que estas palabras han intentado transmitir. La verdad espera, no pacientemente como un viejo amigo, sino persistentemente como la marea que eventualmente desgasta todas las barreras. Puedes resistirla, negarla, construir muros contra ella, pero eventualmente, si vives con atención y honestidad, te encontrará. Y cuando lo haga, descubrirás que no era el enemigo que te dijeron que era. Es simplemente lo que es, indiferente a tus deseos, pero no a tu comprensión. Y comprender la realidad tal como es, en lugar de como desearías que fuera, resulta ser suficiente. Más que suficiente. Es todo.